fija la improcedencia y sus causales y finalmente determina los efectos de lo que se resuelva, como ustedes lo conocen claramente porque el artículo 64 del Código Procesal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia nos habla del objeto, el 65 de la legitimación activa en cabeza de toda persona natural o jurídica que crea estar afectada por esa omisión o incumplimiento en el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, el artículo 66 sobre la improcedencia y el artículo 67 sobre los efectos de la resolución. Si bien son 4 artículos muy completos los que están en el Código Procesal Constitucional boliviano, la norma colombiana en su regulación es un poquito más detallista. Digamos, eso viene a denominarse el santanderismo colombiano, porque el general Francisco de Paula Santander, que acompañó a Simón Bolívar en la campaña libertadora, era conocido como el hombre de las leyes. Entonces, toda esta herencia de normas en Colombia se denomina el santanderismo. Entonces, la reglamentación de nuestra acción de cumplimiento posee 32 artículos, a diferencia de estos 4 que encontré en el Código Procesal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Esos 32 artículos comprenden entonces el objeto, principios de la acción de cumplimiento, coherencia, titulares de la acción, autoridad pública contra quien se dirige, acción de cumplimiento contra particulares, caducidad, procedibilidad, improcedibilidad, contenido de la solicitud, trámite preferencial, corrección de la solicitud, contenido del auto admisorio, notificaciones, cumplimiento inmediato, recursos, informes, suspensión del trámite, terminación anticipada, excepción de inconstitucionalidad, contenido del fallo, notificación, alcances del fallo, indemnización de perjuicios, cumplimiento del fallo, impugnación del fallo, trámite de la impugnación, actuación temeraria, desacato, remisión, seguimiento y vigencia, que hace demasiado detallado el procedimiento frente a los 4 artículos ya citados. Esa estructura de la Ley 393 tiene mucha similitud con otra que mencioné esta mañana, que es el decreto 2591 de 1991. Si bien en Colombia los decretos son del presidente de la República, este decreto reglamentario de la acción de tutela no lo expidió el presidente, lo expidió una Comisión Especial Legislativa y Normativa, que era el nombre de algo que se conoció como el Congresito, que actuó como Congreso supletivo después de haber revocado a los parlamentarios cuando se expidió la Constitución de 1991. Entonces, los congresistas cesaron en su periodo y tuvo que ser elegido un nuevo Congreso 6 meses después de expedida la Constitución. Entonces, este decreto de la tutela tiene carácter de ley al ser expedido por esa Comisión Especial Legislativa, que tiene incluso un antecedente también en nuestra Ley Fundamental de Angostura de 1819, cuando en reemplazo del Congreso quedaba una comisión de 5 miembros para legislar mientras cada 2 años se reunía el Congreso. Entonces, la acción de cumplimiento en Colombia tiene ciertas coincidencias también con la acción de tutela, porque es también una acción pública consagrada por la Constitución para la protección de los intereses de las personas, en este caso para el cumplimiento de la ley y de los actos administrativos de carácter general. Veamos ese desglose de la regulación de esta acción procesal constitucional. En cuanto al objeto, en el caso de Colombia, cuando se dice que toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material, de ley o de acto administrativo, no hay diferencia entre persona natural o jurídica, nacional o extranjera, para actuar también en la acción de cumplimiento, al igual que lo que presentaba esta mañana sobre la tutela. En el Estado Plurinacional de Bolivia es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o la autoridad pública renuente de cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme o se pronuncie expresamente cuando las normas legales no se han cumplido. Principios de la acción. Indican estos principios que tiene la norma colombiana que una vez iniciada se desarrolla de manera oficiosa la acción de cumplimiento. Su similitud con la acción de tutela radica en la publicidad, en la economía, la celeridad, la gratuidad y la prevalencia del derecho sustancial. Es decir, que siempre debe haber un fallo de mérito. Pero
estos principios que están explicados en las correspondientes normas, pues se encuentran en la ley, pero no los encontré coincidentes con el Estado Plurinacional de Bolivia. En cuanto a la competencia para el conocimiento de la acción de cumplimiento, en Colombia es restrictiva, la posee únicamente la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En primera instancia, un juez administrativo, y en segunda instancia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del departamento al cual pertenezca el juzgado del circuito administrativo. Es importante también señalar que cuando los funcionarios judiciales, es decir, los jueces y los magistrados, tramitan y deciden una acción de cumplimiento, cumplen también una función como jueces constitucionales, no obstante pertenecer a la jurisdicción contencioso administrativa, al tenor de lo preceptuado en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Eso significa entonces que la jurisdicción constitucional en Colombia no está concentrada directamente en la Corte Constitucional, sino que para estos casos y acciones procesales constitucionales pues es difusa. En cuanto a la titularidad de la acción para nuestro caso colombiano, es similar a lo que se consigna en el mismo ordenamiento para la acción de tutela, pues dice que lo es cualquier persona, sin distinción natural o jurídica, nacional o extranjera, pero se hace la salvedad de que también podrá ejercer la acción de cumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos cualquier tipo de funcionarios públicos, especialmente el Procurador General de la Nación, los procuradores delegados regionales y provinciales, el Defensor del Pueblo y sus delegados departamentales, los personeros municipales, el Contralor General de la República, los contralores departamentales, distritales y municipales, las organizaciones sociales y también las ONG. Todos esos entonces pueden iniciar una acción de cumplimiento. Cabe indicar que es más amplia aquí la posibilidad de actuar por parte de los servidores públicos, ya que en materia de tutela el Ministerio Público puede actuar pero solo como agente oficioso o cuando se solicita al Defensor del Pueblo su mediación para buscar la protección de alguien que se encontrase en estado de subordinación o indefensión. Recordemos que en el caso boliviano el artículo 65 del Código Procesal Constitucional fija esos 5 tipos de legitimarios que ya mencioné, legitimarios activos en materia de la acción de cumplimiento. Legitimación pasiva. Se dirige la acción contra la autoridad a la que corresponde cumplir la ley o el acto, y si se dirige mal, esa autoridad está obligada a señalar cuál es el juez que está obligado a conocer de la acción de cumplimiento. Aunque si hay duda, ese juez debe continuar con el trámite hasta finalizar contra la primera, pero en todo caso se le notificará a la autoridad que conforme al ordenamiento jurídico tenga competencia para cumplir con el deber omitido, que aun cuando no se es competente se ha continuado con la acción. Cabe indicar que en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia se fija en contra de servidoras o servidores públicos u omisiones del Estado, con base en el artículo 64 del Código Procesal Constitucional. Procedencia de la acción en contra de particulares. Esto pues no se encuentra en el Código boliviano, pero en el caso de Colombia procede cuando los particulares deben cumplir un acto o una ley en ejercicio de funciones públicas, y es más, amplía la disposición, pues se podría dirigir el proceso contra el particular o contra la autoridad competente para imponerle dicho cumplimiento al particular. No está prevista aquí en Bolivia, pero es posible en Colombia que la acción de cumplimiento contra particulares se pueda dar a condición, es decir, cuando el particular esté encargado de la prestación o el ejercicio de funciones públicas y tan solo en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las mismas. Podría ser entonces en el servicio educativo, en los servicios públicos domiciliarios que define la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, en la misma administración de justicia contra las cámaras de comercio cuando actúan a través de sus centros de conciliación y tribunales de arbitramiento, contra los contratistas del Estado, bien sea de obra o de diferentes tipos de servicios, e incluso también
contra otro tipo de funcionarios transitorios, como sería un particular que colabora como jurado de votación en unas elecciones. En cuanto a la caducidad, la acción de cumplimiento en Colombia se puede intentar en cualquier tiempo, salvo con dos excepciones: que el deber omitido sea de los que se agota con el primer acto, o que si puede demandarse simultáneamente ante varias autoridades o en distintas oportunidades en el tiempo, se pueda volver a intentar sin ninguna limitación. Será improcedente cuando ya se haya decidido sobre ese hecho. En el caso boliviano no se habla de la caducidad para la presentación de la acción. En torno a la procedibilidad de la acción de cumplimiento, es contra acciones u omisiones de las autoridades o de particulares que incumplan o no ejecuten actos o hechos que permitan deducir que la norma se está cumpliendo. Entonces, como requisito de procedibilidad, previamente ha de haberse solicitado el cumplimiento para que esa autoridad ratifique el por qué no cumplió con la disposición o conteste que sí ha cumplido, para lo cual se da un plazo de 10 días desde que se ejerce la solicitud. En Bolivia, como se sabe, la procedibilidad tiene por objeto garantizar la ejecución de la norma constitucional o legal al ser omitida. De la norma colombiana en comento, hay 4 casos en los que procede la acción de cumplimiento que se derivan de la doctrina, que no están en esa ley 393, sino que se desprenden de la doctrina y que han sido acogidos particularmente por el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo contencioso administrativo. En primer lugar, que ante la conducta, es decir, toda acción u omisión de la autoridad que incumpla normas con fuerza de ley o actos administrativos, procede la acción de cumplimiento. Ante la conducta, toda acción u omisión de la autoridad que ejecute actos que permiten deducir incumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos, se puede adelantar también la medida. En tercer lugar, que ante la conducta, toda acción u omisión de la autoridad que ejecute hechos que permitan deducir incumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos, también puede adelantarse. Y en cuarto lugar, que ante la conducta de toda acción u omisión de los particulares que ejerzan funciones públicas, cuando de ellas se deduzca incumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos, también procede. El Consejo de Estado, que además es el cuerpo supremo consultivo del Gobierno Nacional, también ha creado por vía pretoriana, a través de diferentes sentencias, una serie de subreglas sobre la procedencia de la acción de cumplimiento que me he permitido resumir de la siguiente manera. Dice el Consejo de Estado: procede como mecanismo de protección a desplazados. En este momento, pues también hay un desplazamiento forzado interno de venezolanos que se están dirigiendo hacia otros países, atravesando todo el país, toda Colombia. Entonces, podrían ellos también iniciar algún tipo de acción de cumplimiento, particularmente para todos los temas de asistencia en salud, que en este momento pues ya ha asumido cada uno de los municipios a través del sistema de régimen subsidiado. Procede para hacer cumplir actos policivos que ordenan el cierre de un establecimiento de comercio. Entonces se combina ahí esa acción constitucional con unas medidas policivas que se encuentran en el Código de Convivencia Ciudadana. Procede para hacer cumplir actos policivos tendientes a la recuperación del espacio público, que son derivados de órdenes de las secretarías de gobierno, que dependen a su vez de los alcaldes. Hay incluso un libro del doctor Rey Cantor del año 94, si no estoy mal, sobre espacio público, donde habla de algunas de estas medidas. Procede también para hacer cumplir los acuerdos entre la administración y los administrados, sin importar la manera como se hayan calificado tales actos. Por ello debe atenderse el contenido de la manifestación de la voluntad de la administración y no la denominación que se les haya dado, particularmente en temas tributarios. Procede también para hacer efectivas convenciones colectivas de trabajo, ya consideradas como actos bilaterales, también como en cierta forma verdaderas leyes en sentido formal. Procede también para hacer efectivo el acto administrativo que ordena el traslado
de docentes públicos que se encuentren amenazados. Entonces, ahí ha fijado también ese criterio el Consejo de Estado. Procede igualmente para obligar a la administración a dar cumplimiento al acto administrativo que adjudique un contrato u otorgue una concesión, y concretamente para que se celebre el contrato respectivo, es decir, la obligación de hacer que trae nuestro Código Civil también se desprende como una posibilidad de hacerse cumplir a través de esta acción constitucional. Procede para ordenar a un establecimiento educativo asignarle carga académica a un docente. Esto cuando se presentan situaciones de moving laboral, entonces en los cuales hay algún tipo de restricción hacia el docente por parte de los directivos, por ser un servidor público, entonces procede también esa acción de cumplimiento. Procede también para que las empresas de servicios públicos de naturaleza privada acaten normas de control fiscal. Procede igualmente, de acuerdo con estos criterios, sus reglas del Consejo de Estado, para que se reconozcan los efectos del silencio administrativo y para que se cumplan los actos administrativos presuntos o fictos que de él surgen. En cuanto a la improcedibilidad, lógicamente, si el proceso debe ser otro, distinto a la acción de cumplimiento, se tramitará así, como el caso de la tutela. E igualmente no procede si existía otro medio para lograr la acción de cumplimiento o el cumplimiento de la norma o del acto administrativo. Se hace la salvedad que la acción de cumplimiento no puede pretender que se cumpla con normas que establezcan gastos o que fijen emolumentos. Es la única restricción que trae la ley 393. De conformidad también con el artículo 151 de la Constitución colombiana, el Congreso de la República, a través de leyes orgánicas, puede regular las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones y del Plan General de Desarrollo. Por eso, una acción constitucional no puede ir en contra de ordenar gastos por fuera de las políticas generales de planificación, desarrollo y crecimiento, y si lo hace, jamás puede ordenarse su cumplimiento por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. De esta norma en comento también hay 4 casos en los que no procede la acción de cumplimiento derivados de la doctrina, que son cuando se pretenda proteger derechos que pueden ser garantizados mediante la acción de tutela, precisamente porque la acción de tutela pues tiene una posibilidad de ser fallada mucho más rápido que la acción de cumplimiento. Digamos que los términos están invertidos, mientras que la acción de cumplimiento tiene 20 días en primera instancia y 10 días para la segunda instancia, la acción de tutela constitucionalmente tiene 10 días máximo para ser fallada en primera instancia y 20 días en segunda instancia. En segundo lugar, cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o del acto administrativo, salvo que de no proceder el juez se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante. Y en tercer lugar, para perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos. Generalmente las leyes de honores, que siempre rinden tributo a una persona, a un municipio que cumple un aniversario, una universidad con ocasión de tantos años de fundación, pero a su vez fijan la celebración de obras públicas. Asimismo, el Consejo de Estado ha establecido otras subreglas sobre la improcedencia de la acción de cumplimiento. Ha dicho el Consejo de Estado que no procede contra actos administrativos que reconozcan el pago de prestaciones sociales, para lo cual pues hay que realizar un proceso ejecutivo laboral. 5 minutos. En tercer lugar, no procede contra actos administrativos sujetos a condición o contra la autoridad que mediante un acto administrativo de contenido particular y concreto se niegue a aplicar una ley de carácter general. El trámite, me voy a saltar una partecita, pero estará lógicamente a disposición de ustedes. Ese trámite de la acción de cumplimiento desplaza todo tipo de procesos, salvo el habeas corpus, que se debe resolver en 36 horas, y la acción de tutela, que se debe resolver en 10 días. Pero pues hay un término para la admisión, el traslado y las notificaciones en materia de la acción de cumplimiento, para lo cual lo decidido por el juez administrativo, precisamente por la prevalencia del derecho procesal
del derecho sustancial sobre el procesal, el cumplimiento ha de ser rápido para que se pueda así deducir que efectivamente existió una grave e inminente violación de un derecho por el incumplimiento de una ley o de un acto administrativo con base en lo preceptuado. Lógicamente también hay recursos procesales, se pueden solicitar informes, se puede llegar a suspender el trámite, no obstante encontrarse ya avanzado, y a una terminación anticipada del proceso. Pero considero que es importante mencionar que en cuanto a la reglamentación de esta acción de cumplimiento, en el caso de Colombia, también existen excepciones de inconstitucionalidad, ya que el juez, con base en la facultad que se le confiere en el artículo 4 de la Constitución, puede proponer esas excepciones que son diferentes de la acción de inconstitucionalidad. Son acciones que adelanta el juez viendo que una norma o un acto administrativo de carácter general es inconstitucional para inaplicarlo. El cumplimiento del fallo pues es también inmediato, pero a diferencia de la acción de tutela, es en el efecto devolutivo, y se castiga también la acción temeraria y el desacato, para lo cual en el caso del desacato se tramitará, como lo mencionaba esta mañana, también para el caso de la acción de tutela, como un incidente de conformidad con las normas vigentes de la acción de tutela. Pero en todo caso, la apelación o consulta se pedirá en efecto suspensivo ante el superior para que se decida dentro de los 3 días siguientes si se revoca o no la sanción. En esto se diferencia de la acción de tutela. Las disposiciones acerca del desacato establecen como sanciones por incumplir la decisión de la acción de cumplimiento el arresto hasta por 6 meses y la multa hasta de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de otras sanciones penales a que hubiere lugar, como la comisión del delito de fraude a resolución judicial, prevaricato por omisión, etc. Aunque, como les decía, esos 32 artículos son bastante, detallan bastante el procedimiento, se establece de la misma forma que cuando existan normas incompatibles, se acudirá por analogía a las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo colombiano, a diferencia de lo que ocurría hasta hace 5 años, en el caso en el cual se debía acudir era ante el Código de Procedimiento Civil para suplir las faltas de procedimiento. Así entonces, he tratado de hacer esta comparación entre los 4 artículos sobre acción de cumplimiento que se encuentran en el Código Procesal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y un artículo de la Constitución colombiana con sus 32 artículos reglamentarios que fija la Ley 393. Muchas gracias.